tardes tengan ustedes. Continuamos con el serial de conferencias nacionales en este ciclo por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, sobre todo tomando en consideración que es el aniversario de nuestra academia y que, bueno, decidimos con toda la estructura nacional y de los capítulos de los estados realizar un serial de conferencias nacionales e internacionales para ustedes, para que se genere ese proceso de actualización. Y hoy nos acompaña Teresa Cruz Flores, que es vicepresidenta del capítulo Veracruz de la Academia Mexicana de Derecho. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Realmente me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran academia que usted dignamente preside. He aprendido mucho con los ponentes que usted ha traído a nivel internacional y realmente para mí es un reto participar en este ciclo de conferencias que con motivo de nuestro aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, usted coordinó muy amablemente para todo el gremio de la abogacía. Bueno, pues comentarles a ustedes que Tere es precisamente, perdón, que tenía que traer el celular, estábamos platicando. Tere es precisamente vicepresidenta del capítulo, pero aparte es una persona sumamente preparada, con un gran bagaje en el ámbito jurídico, una persona conferencista en todo el país. La verdad que me da mucho gusto que se vea la calidad de ponentes que tenemos por parte de la Academia Mexicana de Derecho, que pueden alternar precisamente con todos y cada uno de ustedes. Tere es especialista en juicios orales, doctora en política criminal. Ella es vicepresidenta del capítulo Veracruz de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es fue candidata a la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz y hoy en día es actual aspirante a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que es una persona muy capaz, con un excelente blindaje moral. Desde la academia estamos conscientes de que ella tiene un excelente perfil, se ha encargado de generar un sinnúmero de asuntos en el litigio, ha capacitado a muchísimos operadores, no solamente en Veracruz, en varias partes del país. Y bueno, yo creo que al final de cuentas esto es muy importante, que cada vez se encuentre en el tema de la meritocracia, que generalmente estén en los puestos públicos quienes reúnan el perfil, y por eso me da mucho gusto compartir con ella hoy este conversatorio. Nosotros denominamos una conferencia guiada, y bueno, para que nos hable ella todo este tema de la estructura de las facultades, del funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Tere, pues vamos a entrar poco a poco a ver todos estos temas tan importantes. De verdad que qué bueno que compartes tus conocimientos en todos los seminarios, en los diplomados, en los posgrados, y que hoy en día se da la oportunidad de que a través de este serial de conferencias se pueda conocer la calidad de los ponentes de la academia. Tere, ¿qué nos puedes decir precisamente primeramente de la Fiscalía General? Bueno, en primer lugar, doctor, estamos hablando de una Fiscalía General, la cual es totalmente autónoma, ¿sí? La Fiscalía General, debe de procurar la justicia, porque es su responsabilidad procurar la justicia a las víctimas que le ponen en conocimiento cualquier hecho delictivo. Por lo tanto, ellos tienen, al estar dotados de esa autonomía, ¿sí?, están facultados para ellos investigar los delitos que se le pongan de su conocimiento, ¿sí? Esto es, la Fiscalía, pues en sí solo el fiscal general no lo es. El fiscal general tiene bajo su mando por jerarquización a los fiscales, tiene fiscales especializados, por ejemplo, los fiscales especializados en delitos de violencia contra la familia, violencia de género. Existe una fiscalía también para los delitos de secuestro. A su vez cuenta con fiscales de distrito, fiscales regionales, quienes a su vez cuentan con fiscales auxiliares. Y estos son los que están a cargo de la unidad de atención temprana, del Centro Integral de Procuración de Justicia,
¿sí? Y entonces, y así sucesivamente, su jerarquización llega más allá de lo que él realmente puede realizar. Está también bajo su mando la trilogía investigadora, está la policía ministerial, va a estar bajo el mando de la fiscalía, tiene a los peritos, policía municipal, policía científica, entonces realmente tiene un órgano, está bien organizado como para poder realizar a conciencia los delitos que le pongan a su consideración. Entonces, en este sentido, la fiscalía, aparte de que es una institución noble, porque ellos deben de procurar hasta al 100%, procurar que la víctima sea reparada en el daño. El objeto del sistema procesal penal que dio origen a partir de la reforma del 2008 da esa pauta. Ese es el objeto principal, ¿sí? Que la víctima se le repare el daño, que el imputado no quede impune, que el culpable no quede impune y sobre todo que se esclarezcan los hechos, ¿sí? Que le ponen a su consideración. Entonces, al contar con el fiscal, con todo ese órgano, ¿sí? De fiscales que están bajo su mando, ¿sí? Deben de realizar a conciencia una debida integración de las carpetas de investigación, que es lo que hace falta. Muchos se quejan de que el sistema en sí ha dado margen para que los delincuentes no queden, ahora sí como quien dice, los delincuentes no queden impunes, salgan libres. ¿Sí? Y esto no es así. Este sistema realmente a mí me gusta mucho, es muy noble, solamente es cuestión de capacidad de las partes que van a estar al frente de la persona que vayan a defender, doctor. Perfecto. Tere, ¿qué nos puedes decir tú de las facultades del fiscal? Una de las facultades del fiscal, bueno, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece claramente que una de las facultades del fiscal es la investigación de los delitos, ¿sí? O sea, él es el único ente facultado para investigar los delitos, nadie más, y junto con él va a actuar la policía. O sea, la trilogía investigadora, que lo que les decía hace un rato, que son la policía ministerial, la policía científica, peritos, policías de navales, municipales, todo ese ente de seguridad pública está bajo el mando de él. Entonces, si él está facultado para investigar delitos, pero vuelvo a lo mismo, tiene que realizar con todo ese cúmulo de todas las personas que laboran y que están bajo su mando, una debida integración de la carpeta de investigación para que no violente derechos ni de la víctima ni del imputado, porque recordemos que la fiscalía se rige también por ciertos principios que son de imparcialidad. Él debe de respetar, ser siempre imparcial, debe también de respetar los derechos humanos, tanto de la víctima, porque la víctima es a quien él protege, ¿sí? Le tiene que dar la protección, la tutela jurídica de lo que realmente se le pone bajo su conocimiento. Entonces, él debe de integrar bajo un debido proceso, sin violentar derechos de ninguna de las partes, ¿sí? Las carpetas de investigación. En la práctica existen muchas inconsistencias, luego en cuanto a las carpetas de investigación que llevan a judicializar los fiscales, porque solamente tienen que acreditar 3 requisitos, doctor, 3 requisitos que marca el artículo 19 de la Constitución, que son circunstancias de tiempo, modo y lugar en la primera etapa. Sin embargo, me ha tocado en la práctica ir y ver que ellos son los primeros que no cumplen a veces con esos requisitos. Entonces, para mí la institución de la Fiscalía es una institución, aparte de que es muy noble, ¿sí?
les faltan ciertas carencias como es la capacitación, ¿sí? Se quejan en muchas cosas de que no tienen el tiempo necesario, a veces, por el cúmulo de trabajo que tienen para integrar bien una carpeta. Sin embargo, no debemos de perder de vista que hay carpetas de investigación que el fiscal lleva a juicio, ¿sí? O lleva a una, cuando ya él tuvo esa carpeta 2 o 3 meses. Entonces, en 2 o 3 meses es del todo ilógico que lleven una carpeta a judicializar sin que cumplan con los requisitos que exige la ley, el 19 constitucional, para poder ellos lograr un auto de vinculación a proceso, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que ellos tienen que realizar a conciencia, ¿sí? Es ver primero los hechos que le ponen de su conocimiento, ¿sí? Cuándo sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió, dónde sucedió. Sin embargo, son cuestiones que luego dejan de lado y por esas cuestiones es que la gente, los imputados salen libres, ¿sí? A veces por una fecha que no coincide se van, ¿sí? Eso independientemente de que se violenten los derechos. Más que nada aquí, si la fiscalía, una de sus facultades primordiales, ¿sí? Es que vele por los derechos de la víctima, porque la víctima es la que está bajo la tutela de la fiscalía. La fiscalía es el responsable de que a la víctima se le procure esa justicia. Y más que nada, doctores, que esa justicia sea pronta, expedita, completa, ¿sí? Imparcial, sobre todo gratuita. Sin embargo, en la práctica no es así. No es así, por experiencia propia lo digo, porque soy abogada postulante, he litigado de los dos lados, he sido asesora jurídica como defensor, y realmente es triste que la víctima, a pesar de que este nuevo sistema se creó para que la víctima sea protegida, no sea así, precisamente por esas carencias de conocimiento, de capacidad de que carece la fiscalía. Independientemente de eso, pues carecen de otras cuestiones, ahora sí ya más grandes, que pues ya hablaré al final de ello. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones del fiscal? Las funciones del fiscal. Bueno, pues el fiscal, pues de entrada, si hablamos de un fiscal general, el fiscal general se rige por la ley orgánica de la Fiscalía General, ¿sí? La cual trae establecida todas las atribuciones, las facultades que ellos tienen, ¿sí? Y ya hablando de sus subalternos, que es lo que nos interesa realmente, porque el tema que me tocó fue la intervención del fiscal en el proceso penal acusatorio, creo que ese es el tema. Entonces, hablando ya de cómo las funciones del fiscal deben de realizarlas, bueno, las funciones del fiscal, más que funciones, son sus obligaciones, ¿sí? Por principio de cuentas, estamos hablando también de que una de sus obligaciones lo establece el artículo 1 de la Constitución, en su párrafo 3. Desde el momento mismo que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de investigar y proteger los derechos humanos, ¿sí? Entonces, si ya desde ahí estamos hablando de que una de sus facultades es la de investigación, estamos hablando de que la investigación, ¿sí? El debido proceso, los derechos humanos, lo está manejando como un derecho humano, ¿sí? Entonces, si la fiscalía no realiza una buena investigación, pues obvio que no va a poder realizar todas sus obligaciones que le establece el artículo 131 del Código Nacional. Sí, el Código Nacional, como obligación principal, o sea, el fiscal está facultado para recibir denuncias, querellas o cualquier otro hecho que le pongan de su conocimiento, ¿sí? También depende de él asignarle un asesor jurídico. Sin embargo, en la práctica no se da.
jamás he visto yo que el fiscal por sí le asigne un verdadero asesor jurídico, ¿sí? Es más, tampoco le leen sus derechos, nada más le ponen una hoja y firma ahí, y lo cual para mí eso es incorrecto, porque le deberían de leer a la fiscal, a las víctimas los derechos realmente, los derechos que le establece la Constitución y el Código Nacional, ¿sí? Otra de las funciones que tienen los fiscales o de las obligaciones que pueden ellos tener, que marca el artículo 131, es de que en todo momento deben ellos de proteger el derecho al libre acceso, ¿sí? A las carpetas de investigación, ¿sí? Sin embargo, esa es otra obligación que el fiscal tampoco lo cumple, y que son cosas que se deben de quitar, ¿sí? Y más que nada yo siento que no lo hacen de mala fe, sino que lo hacen por el desconocimiento. Porque sí, la Fiscalía es una institución, para mí en lo personal es una institución muy noble, pero ante el desconocimiento de ciertos derechos o de ciertas funciones, ciertas obligaciones que tienen, es por lo cual violentan cada día todo ese cúmulo de derechos que la víctima debe de proteger. Entonces, es ilógico, como le vuelvo a repetir, en la práctica, el que la propia víctima llegue y le solicite al fiscal, que es el garante de sus derechos, que le llegue y le pida una copia de su carpeta de investigación para poderle allegar más datos, porque se está convirtiendo en coadyuvante de la propia fiscalía. Sin embargo, la fiscalía le niega esas carpetas. O sea, esto yo lo digo porque yo lo he pasado por experiencia, porque vuelvo a repetir, he litigado del lado del asesor, como asesor jurídico, y e incluso como asesor jurídico se han negado las carpetas. Entonces, esas son cuestiones que se deben de quitar, de erradicar, porque este sistema es garantista. Deben de protegerse derechos tanto de la víctima, más de la víctima, porque el fiscal es el que está facultado, capacitado, con todas las funciones habidas y por haber para proteger a la víctima. Eso es proteger al inocente, uno de los objetos principales, que se proteja al inocente, ¿sí? ¿Y quién es el inocente? Pues la víctima. ¿Y quién es la víctima? Pues la que está a cargo de la fiscalía. Entonces ahora se debe de echarle a la fiscalía todos los kilos para hacer una buena defensa con buenas estrategias. ¿Cuál sería la intervención del fiscal en las audiencias? La intervención del fiscal en las audiencias. Bueno, el fiscal interviene en las audiencias desde la primera audiencia, cuando va a judicializar la carpeta, ¿sí? Cuando él judicializa la carpeta ante el juez de control, esa es su primera audiencia. Ahí le solicita la primera audiencia, que se denomina la audiencia inicial. En esta audiencia inicial, cuando él solicita audiencia, puede ser por un caso flagrante o por un caso no flagrante. En el caso flagrante, pues todos lo sabemos, cuando se detiene a la persona en delito flagrante, él tiene 48 horas para llevar a control al imputado en la audiencia de control de legalidad de la detención. Su intervención ahí en esa primera audiencia, en un delito flagrante, es que él debe de justificarle al juez con argumentos, ahora sí, con argumentos veraces, en qué consistió la flagrancia, ¿sí? Debe de acreditarle los requisitos, los supuestos que se encuentran establecidos en el artículo 16 de la Constitución y el 146 del Código Nacional. Entonces, si estamos hablando que él debe de justificar esos requisitos, lo único que debe de hacer es acreditarle al juez
en qué momento fue detenido. Solamente trae dos supuestos la flagrancia, o la persona fue detenida al momento o fue detenida inmediatamente después. Entonces, uno de esos dos es el que él debe de acreditar, ¿sí? Para que el imputado no obtenga la libertad. Y si es un delito, pues grave, pues ahí está ya llevando a cabo su primera intervención en esa audiencia, ¿sí? Eso es en las audiencias. La siguiente audiencia, pues es la audiencia de imputación. En esa audiencia, él debe de justificar, como le decía al inicio de esta charla, él debe de justificar los requisitos del 19 constitucional, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Entonces, pues todos sabemos que con uno de esos requisitos que no logre justificar, pues el imputado se va a ir. Entonces, se habrá obtenido a lo mejor alguna buena, se habrá obtenido del juez de control que te decretara de legal la detención, pero si en la imputación no logras acreditar los elementos del 19 constitucional, ¿sí? Este es el tiempo, el modo, el lugar, con uno que no justificas, la persona se va a ir libre, ¿sí? Entonces yo estoy consciente que ellos tienen mucho trabajo, tienen un cúmulo de trabajo en la fiscalía, porque eso sí es cierto, me constan el montón de carpetas que ellos tienen para integrarlas, y pues ahora sí es mucho trabajo para una sola persona, ¿sí? Ellos necesitan, requieren más que nada de auxiliares que realmente les ayuden a integrar esas carpetas, ¿sí? Pero esos auxiliares también deben de estar capacitados, ¿sí? Porque, por ejemplo, se lo va a decir en la práctica, por ejemplo, aquí en Veracruz, en la Fiscalía Especializada, me he percatado que solamente son dos fiscales, cuando mucho, los que van a las audiencias. ¿Por qué? Porque ellos son los fiscales de litigación, ¿sí? Están unos que integran las carpetas y otros fiscales que son los de litigación. Los de litigación son los que van a las audiencias, pero si el que integra la carpeta la integró mal, entonces el que va a la audiencia en litigación, pues obvio que va a quedar mal. Entonces, se debe de capacitar también a los auxiliares que ellos tengan ahí. Requieren de mucha capacitación. Es muy fácil acusar, es muy fácil denunciar, es muy fácil ir a querellarse, pero pues es muy difícil a veces acreditar esos elementos que establece el 19 de la Constitución, doctor. Otra de sus intervenciones, porque realmente esta es la parte más larga, la intervención del fiscal, es la audiencia de la investigación complementaria, ¿sí? Bueno, una vez que ya se logró también la vinculación a proceso, que el fiscal con sus argumentos lógicos, jurídicos y bien razonados logró que vincularan a proceso al imputado, viene la otra audiencia, la audiencia de las medidas cautelares. Por lo regular, en esas medidas cautelares, desde mi punto de vista, es como decía ayer la maestra Elenka, y que coincido con ella, de toda la razón, casi por lo regular el fiscal en los delitos graves que señala la Constitución, en la que trae un catálogo de delitos, hay prisión preventiva, pero pues ¿qué pasa con la presunción de inocencia? ¿Sí? Entonces la maestra Elenka, muy buena ponente ayer, exponía esa parte de la violación a ese principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué? Porque pues a lo mejor nuestra Constitución establece un catálogo de delitos, ¿sí? Graves, pero pues no, usted como constitucionalista debe de saber también que en los derechos humanos, ¿sí?, que los establecen las convenciones, los tratados internacionales, se deben de respetar también, porque el artículo primero es claro,
El artículo 1 de la Constitución, que es relativo a los derechos humanos, es claro cuando establece, ¿sí?, que se debe de otorgar a la persona la protección más amplia y se le debe de favorecer con la norma que más le merezca, o sea, la que más le sea favorable. Entonces, si nuestra Constitución no le es favorable, pues nos podemos ir a los tratados internacionales. Sin embargo, esa es una fase en la que yo creo que hace mucha falta argumentación jurídica para poder lograr, ahora sí como que dice ese control difuso de la constitucionalidad o de la convencionalidad para no violentar el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Otra de las intervenciones es en la investigación del plazo. Esa investigación también a mí me parece ilógico que la Fiscalía pida plazos 2, 3 meses, ¿sí?, dependiendo la sanción que sea el delito del cual haya imputado, ¿sí?, y su argumento siempre es porque va a seguir investigando, porque va a llegarse de más datos de prueba, por lo que para poder hacer una buena acusación. Sin embargo, cuando se llega el plazo del cierre y cuando tiene que formular la acusación, pues realmente las pruebas que ofrece, los medios de prueba que ofrece en la etapa intermedia para su acusación son, ¿qué le podría decir? Pues son las mismas, lo único nomás cambia. Son los mismos datos de prueba los ofrece, pero ahora los ofrece como testimonios, ¿sí? Entonces, ¿qué investigó? Pues prácticamente nada, ¿no? Y para mí esa es una de las cuestiones que se deben de erradicar también, porque precisamente el sistema de justicia penal es de que debe de ser pronta, ¿no? Es una justicia pronta, una procuración de justicia pronta. Entonces, ¿qué caso tiene, por ejemplo, si te decretaron una prisión preventiva a un imputado, ¿para qué pides plazos si no vas a investigar? Sí, entonces, pues mejor de una vez, pues a la siguiente etapa, porque se trata de darle celeridad, ¿sí? Celeridad, que es lo que nos falta, porque realmente no nos dan esa celeridad en los juicios. Entonces, son unas de las cosas que se deben de erradicar en la Fiscalía y hacer más rápido el proceso, precisamente porque hay que proteger a la víctima y que el daño se le repare inmediatamente. ¿Para qué esperar tanto tiempo? En conclusión de todo lo que has señalado, Tere, ¿cuáles serían precisamente las herramientas para un mejor funcionamiento de la Procuración de Justicia, desde tu perspectiva? Bueno, para una mejor procuración de justicia que los fiscales o la Fiscalía le podría brindar a las víctimas, ya que son los responsables de sus derechos, pues les hacen falta muchas cosas. Una de ellas es capacitación a todos. Todo el que esté en una fiscalía debe de recibir la capacitación correcta, ¿sí?, y adecuada para que ellos puedan integrar verdaderamente sus carpetas tal y como lo establece la ley, sin violentar derechos de ninguna de las partes. Respetar en todo momento el principio de igualdad de las partes que establece tanto la Constitución como el Código Nacional. Otra de las herramientas que se le puede brindar ahora sí, para que funcionen mejor, es que precisamente los policías ministeriales que están bajo el mando de la Fiscalía carecen
carecen de combustible para sus camionetas, no pueden hacer diligencias porque no tienen el combustible, ¿sí?, para poderse trasladar de un lugar a otro. Hay que salir de la ciudad, no lo tienen, son demorados porque no tienen, no les han dado. Entonces, ahí mismo esa prontitud que se debe de hacer para procurar la justicia pronta y expedita, pues ahí se para. Sí, precisamente, ¿por qué? Porque carecen de esos recursos, los policías ministeriales, que son los que están bajo el mando de la fiscalía. Entonces, si la fiscalía les ordena hacer algo, pero no se los otorga, es ilógico. Los policías ministeriales realicen sus diligencias de manera pronta, ¿sí? En las fiscalías hacen falta muchas cuestiones, tienen computadoras que nos sirven, les hace falta mucha tecnología, les hace falta mucha papelería. Es muy triste que a veces un fiscal, pero no todo, ¿verdad? A veces algunos se quejan de que no tienen papelería, no tienen los insumos necesarios para ellos poder integrar. Hay veces que dicen, pues Lic, venga mañana porque pues hoy le tomo la declaración, pero no voy a poder imprimir porque no tengo hojas. Entonces, eso es muy triste, o sea, muy triste. Si la fiscalía tiene la facultad de poder solicitar recursos al Estado mexicano, sí, al Poder Federal, entonces es algo muy triste que la fiscalía, que está al frente para cuidar de los derechos de los ciudadanos, de todo eso, carezca precisamente de los insumos necesarios para ellos realizar bien su trabajo, ¿sí? Otros de los que carecen también de los insumos, de herramientas, son los peritos, ¿sí? Carecemos también de peritos a veces especializados. En una audiencia luego solicitan una prueba de genética, por ejemplo, decir así, y dicen, no, pues yo necesito tanto tiempo porque peritos aquí no tenemos, tienen que ir a Jalapa o tienen que ir allá, y de aquí, como nada más hay uno o dos, de aquí a que lo mandan y de aquí a que lo traen el peritaje, la pericial. Entonces yo requiero de tanto tiempo, ¿sí? Y requiere un tiempo y se vence ese tiempo y luego piden una prórroga porque el perito no lo realizó o porque no estaba o porque no lo tienen. Entonces, realmente esa es una de lo que carece la fiscalía, de que realmente si yo como fiscal soy el responsable de velar por la seguridad de las víctimas, yo tengo que tener a todo mi personal, el que está bajo mi mando, ¿sí?, con todas las herramientas, otorgárselas para que ellos realicen una buena investigación, porque el fiscal, si bien es cierto, una fiscalía autónoma, pues tiene bajo su mando a otras personas, pero las debe de proveer de lo necesario para que le hagan un buen trabajo y todos en conjunto saquen adelante, ¿sí?, todas las carpetas de investigación, todos los asuntos que le pongan bajo su manto de ellos. Perfecto. Tere, concluyendo en este sentido, tú hablas de muchas cuestiones muy interesantes, como lo son precisamente el tema de la presunción de inocencia. Hiciste mucho hincapié, como al final de cuentas, pues algunos temas están mal desde la norma fundamental, que es la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos, y evidentemente todo aquello que deriva de ella. Pero ¿tú crees en este momento que las fiscalías tienen todos los elementos que se requieren? Tú ya hablaste de todas las carencias, la falta de insumo, etcétera, pero ya avanzaste algo. Pero en el tema de la capacidad humana de los operadores, hay una deficiencia muy importante en el Estado. Sí, realmente sí. No todos, porque debo de reconocer que en mi tiempo que he laborado al lado de los fiscales, ahora sí como sus contrarios, porque he sido también defensa
en varios asuntos, me he topado con fiscales muy, muy buenos, que gozan de una muy buena argumentación, pero realmente son pocos, son pocos. Yo diría que del 100%, yo creo que un 60% son más o menos ahí la hace, y un 40% son buenos, pero en su mayoría realmente hacen unas carpetas, integran unas carpetas mal integradas, que precisamente por estar mal integradas no las pueden llevar a judicializar, ¿sí? Y aún y cuando se haya cometido el delito y por no haber integrado bien las carpetas, pues ahora las tienen que mandar al archivo definitivo, ¿sí? Porque una de sus facultades de ellos son eso, las archivas o las temporal, definitivo, o en su defecto los ejerces la acción penal. Pero si no tienes elementos para ejercer la acción penal, aún y cuando el delito sí se cometió, pero si tú como fiscal dejas a uno de tus auxiliares, porque esa es la gran verdad, ¿sí? Las carpetas luego la integran auxiliares, entonces un fiscal, si tiene mucho trabajo, no va a estar enseñando a un auxiliar, entonces sí necesitan capacitación, como les decía al principio, esos auxiliares, porque por esas personas auxiliares que no saben y que los fiscales tienen, entonces se hace una mala integración de las carpetas y por ese momento no pueden ejercer la acción penal y ya dicen, faltan elementos, faltan esto, ¿sí? Entonces, aún y cuando ellos se asesoran, ellos tienen también al asesor jurídico, ¿sí? Sin embargo, esa es otra cuestión también, doctor, que los fiscales al asesor jurídico no le dan realmente la importancia que el asesor es, que pierden de vista que el asesor jurídico no es su enemigo, es su coadyuvante. El asesor jurídico le va a llegar a ellos de los elementos. O sea, como quien dice, no solamente tiene la trilogía investigadora, sino también al asesor jurídico, que si bien es cierto, el asesor jurídico tiene también sus funciones, sus facultades, no menos cierto es que el asesor jurídico también es una persona importante que puede ayudar al fiscal para que realice una buena integración de las carpetas, porque es quien le va a llegar de los elementos de los datos de prueba, medios de prueba o las pruebas para poder realizar un buen juicio. Y si no le dan esa importancia al asesor jurídico, pues entonces integran mal las carpetas, les falta algo y obvio la gente se va. El sistema en sí, yo así para mí, el sistema en sí, a mí me gusta mucho el sistema penal, es un sistema noble, sí sirve, sí es bueno, pero requerimos, todos los abogados que nos dedicamos a eso, requerimos, doctor, de argumentos lógicos, jurídicos, para realizar una buena defensa, sea del lado que estés, como defensa, como fiscal, como asesor jurídico. Pero si no tienes argumentos lógicos para tú realizar una buena defensa para la persona que tú llevas a tu cargo, pues obvio que vas a perder, ¿sí? Sin argumentos. La argumentación jurídica es una de las bases fundamentales para tú poder realizar una buena defensa, estés del lado que estés. Perfecto, pues gracias. Concluimos hoy la conferencia guiada con Teresa Cruz Flores. Es interesante ver pues este panorama. Seguimos en este serial de conferencias. Y bueno, gracias, Tere, por tu participación, por tu apoyo, por toda esa experiencia que has venido acumulando en este nuevo sistema penal, en un sistema acusatorio. Como dices tú, finalmente, que ha sido muy debatido porque igual una de las cuestiones más conflictivas ha sido, desde que se echa a andar, la falta de capacitación de los operadores. Entonces, ese factor exógeno de la falta precisamente de gente capacitada para operarlo y el factor intrínseco que corresponde a varias deficiencias de la normatividad. Te agradecemos la participación y bueno, pues es importante este tipo de bagaje, ir teniendo un aprendizaje con cada uno de los ponentes nacionales e internacionales y bueno, hemos de continuar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por la invitación. Gracias.